Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículos 20 al 25. Hermanos, no piensen ustedes como niños. Sean como niños, para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar. En la Escritura se dice: hablaré a esta nación en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni aun así me harán caso, dice el Señor. Así que el hablar en lenguas es una señal para los que no son creyentes, no para los que tienen fe. Pero el comunicar mensajes proféticos es una señal para los que tienen fe, no para los que no son creyentes. Porque cuando la iglesia se encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas y entra una persona común y corriente o un no creyente, creerá que ustedes se han vuelto locos. En cambio, si todos comunican mensajes proféticos y entra un no creyente o una persona común y corriente, él mismo quedará convencido y se examinará al oír lo que todos están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos, en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza, y les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía, y a media tarde, e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde, y encontró todavía otros que estaban en la plaza, y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamar al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en qué te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo, y vete. Yo quiero darle al que llegó, al último, lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío, lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor, porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy, somos llamados a considerar la manera en que Dios trabaja en nuestros corazones y a comprender la magnitud de su amor y de su misericordia. Antes de entrar en los detalles del pasaje, es crucial comprender el contexto en el que se encuentra. La primera epístola a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo para corregir algunas prácticas y creencias erróneas que habían surgido en la iglesia de Corinto. Uno de los temas que Pablo aborda es el uso de los dones espirituales en la adoración y la edificación de la comunidad. Pablo está exhortando a los creyentes a madurar en su pensamiento espiritual y no quedarse en un nivel infantil de comprensión. El mundo valora la sabiduría que se deriva de la erudición humana y las habilidades intelectuales. Pero la sabiduría de Dios
es diferente. Es revelada por medio del Espíritu Santo y se enfoca en la comprensión profunda de las verdades espirituales y la relación con Dios. Pablo invita a los corintios, y a nosotros también, a buscar esta sabiduría que viene de Dios. Pablo continúa hablando de la profecía, afirmando que es un don más valioso que el de lenguas. La profecía edifica, exhorta y consuela a la iglesia de manera comprensible, mientras que las lenguas sin interpretación pueden causar confusión. Además, Pablo pinta un cuadro fascinante. Él nos dice que si un incrédulo o alguien sin entendimiento entra en la reunión de la iglesia y escucha a todos hablando en lenguas, pensará que están locos. Pero si todos están profetizando y revelando los secretos de su corazón, ese incrédulo se postrará y adorará a Dios, reconociendo que Dios realmente está presente entre ellos. Esta descripción resalta la profundidad de la profecía y cómo puede impactar a las personas de manera poderosa. La profecía no solo se trata de predecir el futuro, sino de revelar los secretos del corazón humano y mostrar la conexión directa entre el individuo y Dios. Pablo concluye este pasaje con una invitación a la adoración verdadera. Aquí vemos la armonía que debe existir entre los dones espirituales y su uso en la comunidad de fe. Pablo no desprecia el don de lenguas, pero enfatiza que todo debe hacerse con el propósito de edificar y fortalecer a la iglesia. Esta lectura nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestros dones y habilidades espirituales en nuestra adoración y servicio a Dios. ¿Estamos más enfocados en impresionar a otros con nuestros dones o en edificar a la comunidad y glorificar a Dios? La verdadera adoración se centra en Dios y en el bienestar de los demás. La descripción de Pablo sobre cómo la profecía puede revelar los secretos del corazón nos recuerda que Dios conoce incluso los pensamientos más profundos y los deseos ocultos. No podemos esconder nada de Dios y en su presencia debemos ser sinceros y humildes. Este pasaje culmina en la verdad de la presencia de Dios en nuestras vidas y en la comunidad de creyentes. Cuando adoramos y servimos a Dios con sinceridad y humildad, su presencia se hace evidente. Los incrédulos pueden ser impactados por la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas y ser conducidos a postrarse y adorar al Dios verdadero. En el Evangelio de hoy, Jesús comparte una parábola que nos revela aspectos cruciales sobre el reino de Dios y su maravillosa gracia. Esta parábola, a menudo llamada Los obreros de la viña, es una joya espiritual que ilumina aspectos profundos del reino de Dios y su gracia inmerecida. En esta historia, un dueño de viña sale temprano en la mañana para contratar obreros para su viña. Acuerda pagarles un denario, que era un salario justo, por un día de trabajo en esa época. Luego, a lo largo del día, vuelve a contratar obreros en diferentes momentos, prometiendo pagarles lo que sea justo. Finalmente, al final del día, llama a todos los obreros y comienza a pagarles, comenzando por los últimos contratados y terminando con los primeros. Lo que hace que esta parábola sea tan impactante es que el dueño de la viña decide pagarles a todos los obreros, sin importar cuántas horas trabajaron, el mismo denario. Cuando los primeros obreros ven esto, se sienten agraviados y murmuran contra el dueño, argumentando que no es justo que reciban lo mismo que aquellos que solo trabajaron una hora. Sin embargo, el dueño responde con una profunda lección sobre su soberanía y generosidad. Él les recuerda que acordaron trabajar por un denario y que él tiene el derecho de hacer lo que quiera con lo suyo. Además, señala que su generosidad hacia los últimos contratados no debería ser motivo de envidia, sino motivo de alegría por su gracia inmerecida. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? En primer lugar, esta parábola nos enseña sobre la gracia inmerecida de Dios. En el reino de Dios, la salvación no se gana a través de obras o méritos, sino que es un regalo divino.
Así como el dueño de la viña eligió recompensar a todos los obreros, independientemente de sus horas de trabajo, Dios ofrece su gracia a todos los que vienen a Él con fe, sin importar su pasado o sus logros. Esta gracia es un recordatorio de que no podemos ganar nuestra salvación, pero Dios, en su amor, nos la otorga libremente. En segundo lugar, esta parábola nos confronta con la tendencia humana a compararnos y a sentirnos envidiosos. Los primeros obreros se sintieron agraviados y celosos cuando vieron que los últimos recibían el mismo pago. Esta actitud refleja nuestra lucha con la envidia y el descontento, cuando vemos que otros reciben bendiciones o reconocimiento que creemos merecer. La respuesta del dueño de la viña nos recuerda que la envidia no tiene lugar en el reino de Dios. En cambio, debemos regocijarnos en las bendiciones de los demás y reconocer que Dios nos trata a todos con amor y justicia. En tercer lugar, esta parábola destaca la soberanía de Dios. El dueño de la viña tenía el derecho de tratar a los obreros como quisiera con su propio dinero. De manera similar, Dios es soberano en su reino y tiene el derecho de otorgar su gracia y bendiciones, según su sabia voluntad. A veces, podemos cuestionar las decisiones de Dios o sentir que merecemos más, pero esta parábola nos llama a confiar en su soberanía y a recordar que sus caminos son más altos que los nuestros. En cuarto lugar, esta parábola nos desafía a reevaluar nuestra actitud hacia el servicio y la recompensa en el reino de Dios. Los primeros obreros estaban preocupados por lo que recibirían, mientras que los últimos estaban agradecidos por la oportunidad de trabajar. Jesús nos llama a servir, no por lo que obtendremos, sino por amor y obediencia a Dios. Nuestra recompensa proviene de la gracia divina, no de nuestros propios méritos. En quinto lugar, esta parábola nos invita a ver a los demás con los ojos de Dios. Al igual que el dueño de la viña, Dios ve el valor y el potencial en cada uno de nosotros, independientemente de cuánto tiempo hayamos estado en su servicio. Debemos resistir el impulso de juzgar o compararnos con los demás y, en su lugar, tratar a todos con amor y respeto, reconociendo la imagen de Dios en cada persona. En resumen, las lecturas de hoy nos llaman a profundizar en nuestra comprensión de la sabiduría y la justicia divina. Nos desafían a buscar una sabiduría espiritual profunda y madura que trascienda las señales externas y las apariencias superficiales. Además, nos invitan a abrazar la generosidad y la justicia de Dios, reconociendo que su gracia es un regalo inmerecido que se ofrece a todos por igual. Al vivir de acuerdo con estas enseñanzas, podemos experimentar la libertad y la plenitud que vienen de seguir a Cristo y de confiar en la providencia divina. Oración final. Amado Dios, te agradecemos por tu sabiduría y justicia perfecta. Abre nuestros corazones y mentes para comprender más profundamente tus caminos y tus designios. Ayúdanos a buscar una sabiduría espiritual que trascienda las señales externas y nos lleve a una relación más íntima contigo. Padre, reconociendo tu generosidad ilimitada, te pedimos que nos ayudes a ser más generosos con los demás. Libéranos de la mentalidad de compararnos y competir por recompensas. Ayúdanos a compartir tus dones con amor y gratitud, sabiendo que todo lo que tenemos viene de ti. Te pedimos también, Señor, que purifiques nuestros corazones de prejuicios y juicios injustos. Ayúdanos a ver a cada persona a través de tus ojos de amor y a reconocer la dignidad que tienen como tus hijos. Enséñanos a tratar a los demás con la misma generosidad y justicia que tú nos ofreces. Finalmente, te pedimos fortaleza y perseverancia para seguir tus enseñanzas y confiar en tu providencia en todo momento. Que podamos vivir nuestras vidas en conformidad con tu voluntad y experimentar la plenitud y la alegría que provienen de vivir en tu amor. Te lo pedimos todo, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, quien nos enseñó a amar y a confiar en ti. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día.
Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.